La paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día miércoles 1 de diciembre del 2021. El evangelio que vamos a meditar es el de San Mateo, en el capítulo 15, versículo del 29 al 37. En aquel tiempo, pasando de allí, Jesús vino junto al mar de Galilea. Subió al monte y se sentó allí, y se le acercó mucha gente, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos. Los pusieron a sus pies y él los curó. De suerte que la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Les dice a los discípulos: ¿cómo hacernos en un desierto con pan suficiente para saciar a una multitud tan grande? Dice Jesús: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7 y pocos pececillos. Él mandó a la gente acomodarse en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los peces, y dando gracias los partió, e iba dándolos a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y de los trozos sobrantes recogieron 7 canastos llenos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Precioso texto, hermanos y hermanas. Como siempre, la palabra pues nos ilumina y sobre todo nos exhorta cómo tenemos que ser nosotros como cristianos comprometidos con la construcción del reino de Dios. Es maravilloso saber cómo es Dios de misericordioso. Solo le mueve a Él la compasión, ver el hambre de la gente. Él presiente, dice el Evangelio, presiente su fallecimiento y pone a prueba también a sus discípulos. Los pone como en una alerta, podríamos decir, una alerta activa. Lo más importante, hermanos y hermanas, para Jesús es la persona humana. Él está pendiente del sufrimiento humano y quiere mostrarle a sus seguidores, a sus discípulos, cuál debe ser su manera de proceder y de actuar, implicándose también él mismo en esa tarea. Él no solamente les dice con palabras, sino que se compromete, se mete, actúa en medio de la gente. ¿Cuántas personas podríamos decir nosotros hoy viven en la misma situación en el mundo entero? Son millones y millones también que mueren de hambre. Pero no hay que irnos muy lejos. En nuestra colonia, en nuestro barrio, en nuestro caserío, en nuestro pasaje, e incluso hasta en la misma familia tenemos gente enferma, gente marginada muchas veces. ¿Cuántos enfermos están ahí necesitando quizás no un plato de comida en algunos casos, sino una palabra de aliento, esperando quizás que le llevemos al sacerdote porque se quiere confesar, esperando que le llevemos la comunión, que le dará la fuerza y el poder
para resistir la angustia y el dolor y vivir quizás sus últimos días con la esperanza de ver un día a su Creador, al Creador del universo entero, aquel que nos hizo a imagen y semejanza suya. Jesús no siente lástima por la gente, Él siente el dolor de la gente. El Evangelio nos dice que se compadeció, porque es alguien que está ahí cerca, donde hay que estar con el necesitado. No es porque alguien le contó. Ve el dolor de la persona, lo ve con sus propios ojos y toma, por supuesto, una acción concreta. Imaginémonos nosotros esa mirada compasiva de Jesús, llena de mucha ternura, y que no juzga a las personas, sino que las acoge. Esa es la actitud, hermanos y hermanas, que deberíamos de tener nosotros, asumiendo con mucha responsabilidad y sentir con los que padecen. Algo que tenemos que tomar en cuenta, que para que un milagro se pueda realizar es necesario la participación de la misma comunidad cristiana, del cristiano comprometido, que tiene una identidad, que tiene un sentido de pertenencia, porque es en la comunidad cristiana donde Dios va actuando. Ahí está, por eso es importante pertenecer a esta comunidad cristiana. Ahí donde usted vive, donde usted se desarrolla, ahí hay una comunidad cristiana que crece, que se congrega en torno a las enseñanzas de Jesús y de la iglesia. Algo muy importante y que tenemos que tener claro nosotros es que la humanidad de Jesús, que fue la manera concreta como vivió la experiencia de Dios, no fue el resultado, digamos, de una práctica devocional, ni tan siquiera intelectual, de fuga, ni tan siquiera del aislamiento de las realidades temporales de este mundo. Hay que recordar que Jesús llegó a los niveles de humanidad que alcanzó a la experiencia de Dios, que transmitió como resultado de todo un proceso vital e histórico, conflictivo, polémico, que le puso en dificultades, incluso con su misma familia, sus mismos conciudadanos, y sobre todo con el poder político, hasta con la misma religión. Jesús no fue un líder aislado. Él siempre estuvo donde tenía que estar, en el contacto con los demás y sobre todo con los más necesitados que hemos mencionado anteriormente. Entonces, ¿a qué estamos llamados nosotros como cristianos? A ser otros Cristos y experimentar la humanidad en sus niveles más altos, viviendo la compasión, viviendo la misericordia y la inclusión, porque hoy en día se vive lo contrario, la exclusión. Como dice el Papa Francisco, que estamos viviendo hoy la era del descarte,
Usted ya tiene 50 años, a veces ya ni en la iglesia lo quieren. Continúa en las empresas, busca trabajo usted entre 25 y 35 años. Como quien dice que estamos descartados para esta sociedad. Entonces, esta es la manera concreta, hermanos y hermanas, de ser fieles a Jesús de Nazaret. La compasión, la misericordia y la inclusión en nuestra tarea misionera. Jesús les hace la pregunta a sus discípulos y les dice: ¿cuántos panes tienen? Apenas tenemos unos 7 y unos pocos pececillos. ¿Cuánta gente acumula solo para ellos? Esa es la actitud de los discípulos muchas veces. Eso era lo que tenían para ellos, porque ellos estaban más pendientes de ellos y no de la gente. Y así hay muchos pastores de iglesias en general. No ven el dolor de la comunidad, del prójimo. Muchas veces vemos nuestro bienestar propio. Y cuando Jesús dice que el que quiera seguirlo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y le siga. Todos nosotros, hermanos y hermanas, tenemos necesidad de Cristo. Tenemos necesidad de su ternura, de su perdón, de su luz y de su misericordia. Porque en Él vamos a encontrar la plenitud de la persona humana. En Él nos vamos a sentir realizados y nos vamos a dar cuenta lo grande o lo grandioso que somos ante los ojos de Dios. Por eso el Evangelio de hoy hace caer en la cuenta a la vez de la necesidad de hombres que conduzcan a otros hacia Dios. A eso estamos llamados, a conducir a esta sociedad incrédula a Dios. Los que llevan a los enfermos a Jesús para que los curen son imagen de todos aquellos que saben que el acto más grande, oiga bien, hermanos y hermanas, el acto más grande de caridad para con el prójimo es acercarlos a Jesús. Es la fuente de toda vida. La vida de fe exige, pues, la santidad y el apostolado. Estamos llamados, hermanos y hermanas, a asumir con responsabilidad. O como dijo San Pablo a los filipenses, les exhorta a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Ánimo, mis hermanos, que tenemos la vida por delante. Gracias al Señor tenemos la oportunidad de poder reflexionar esta palabra de Dios y hacer un giro de 180 grados. A eso le llamamos conversión. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.